Muy buenos días, que Dios te bendiga, que la bendición del Altísimo vaya sobre cada uno de ustedes, los que están en esta plataforma. Mira, yo los invito en primer lugar a que puedas cerrar tus ojitos y podamos orar. Señor, queremos darte las gracias por otro día más de vida. Bendecimos su santo nombre y le damos gracias por su fidelidad, por estar siempre junto a nosotros. Gracias, Señor, por limpiarnos cada día y porque tu mano de amor siempre está sosteniendo la nuestra. Te damos las gracias, Señor, por toda tu provisión. Muchas gracias, Señor, y le pedimos al Espíritu Santo que haga su obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, y ahora les quiero compartir una porción de su palabra en Salmos, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Este es un salmo de David cuando él iba huyendo de uno de sus hijos. Si estás en este momento viviendo un tiempo de aflicción, de sufrimiento, esta es una oración de confianza, de seguridad, de protección. Y dice la palabra que aún ahí cuando llega la noche, cuando te vas a descansar, cuando vas a dormir, Él te va a sostener. Y esa es la confianza que tú puedes tener en este día, que Él está contigo. Que Dios te bendiga y atento a escuchar la palabra. Muy buenos días, es un agrado nuevamente en esta mañana poder dirigirme a ustedes para llevar una reflexión de la palabra del Señor. Lo que hoy voy a compartir lo he titulado Las columnas del creyente. Son la base, como lo indica esto, que nos da el fundamento de nuestra relación y de nuestra permanencia en el Señor. Y para ello voy a centrar mi atención en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. Y doy lectura, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y eso quiero enfatizar en esta mañana. Qué importante es la oración. Hablando con una persona que recién está llegando a los caminos del Señor, me decía el otro día, no entendía este término de la oración. Así que también referente a eso, quiero llevar esta palabra. Oración en sí significa en alabanza, gratitud o súplica. Todo esto puede estar contenido en una oración. ¿Y qué es una oración? Una oración es una conversación. Oración es un diálogo en el cual tú tienes con el Señor a través del Espíritu Santo. Pero oración también, amado, estar en silencio y esperar mientras estás ahí la voz del Señor. Ahora dice acá que Pedro y Juan subían a una hora determinada a orar, a la hora novena. Esto no indica que habían en ese tiempo periodos en los cuales subían a orar. Y este periodo había sido instaurado ya anteriormente. ¿Y en qué consistían? Había una oración en la mañana, que en hebreo se llama shaharit, que era del amanecer. Había una del mediodía hacia la tarde, que es llamada en hebreo minjá. Y al anochecer o a la puesta del sol, que es arbit. ¿Por qué eran tan determinantes estas oraciones o estos tiempos de oración? Porque en cada oración el sacerdote ofrecía sacrificio. Entonces cuando ellos ofrecían sacrificio, el pueblo subía a orar y en la noche todo lo que quedaba del sacrificio era quemado. Pero no solamente subían al templo a orar, sino que además se daba lectura a la palabra. Y quiero enfatizar en esta mañana algunos casos extremos de oración. Porque me atrevería a decir, amado, que la vida del creyente depende de la oración,
de la comunión que tú tengas con el Señor. Eso es lo que le da el sentido a tu vida. Así que mira, vamos a tomar en esta mañana el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que le he puesto por título: Daniel prioriza su relación con Dios aún en riesgo de su vida. Y voy a dar lectura. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Todos tenemos que ver en primer lugar cuál era el momento que Daniel estaba viviendo. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y en esta oportunidad se declara o se levanta un edicto por celo de los gobernantes. Trataban de buscar una forma de hacer o de afectar a Daniel, porque Daniel era bien mirado ante el rey, ante los gobernantes, en este caso ante el rey Darío. Era muy bien mirado. Entonces dijeron: vamos a buscar algo que tenga en el fondo que ver con su religión, así de esa forma lo podemos afectar. Entonces ellos prepararon algo. ¿Y en qué consistía esto? Daniel capítulo 6, versículo 7 dice: que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres que tenían celos de Daniel? Porque Daniel estaba puesto sobre autoridad. Levantaron un edicto que durante 30 días nadie orara a nadie, solamente, en este caso dice acá, al rey. Y Daniel no hace esto, no respeta este edicto. Para Daniel la comunión con Dios era tan importante que estaba incluso dispuesto a exponer su vida. Daniel no termina con la costumbre que traía de orar 3 veces al día. El secreto de Daniel estaba en la búsqueda, en la relación con el Señor. Recordemos que los reyes eran considerados como dioses. Ahora, Daniel no hace esto en una actitud desafiante, no. Él sigue con su costumbre. Él sigue con su anhelo de no perder la relación ni la intimidad con Dios. Dice que se arrodillaba ante la ventana de su cámara del techo, que estaba orientada hacia Jerusalén, y le ofrecía súplicas. Daniel no titubeó ni por un momento de cortar esta relación o esta comunión que él tenía con Dios a través de la oración. Y a veces nosotros nos cuesta. A veces nosotros priorizamos otras cosas ante orar. Distintas cosas. Pues quizás más horas de sueño, quizás un trabajo, quizás algo que te está robando este tiempo. Probablemente, amado, en este tiempo quizás no puedas orar 3 veces al día. Ahora, si nosotros vemos por qué oraban 3 veces al día, ya lo dijimos, eran por los sacrificios. Porque durante esos 3 horarios de oración se realizaban sacrificios en el templo. Pero nosotros tenemos la bendición que el sacrificio fue hecho ya una sola vez y para siempre. Y esto no nos está determinando nuestros horarios de oración. Pero sí, lo que nos pide esto es que oremos. No te está diciendo que ores de madrugada, no te está diciendo que ores al mediodía o al anochecer como lo hacían ellos, no. Porque aquí el sacrificio fue hecho uno y para siempre. Así que Dios nos abrió esta puerta, y a través de esta puerta tú en cualquier momento te puedes acercar al Señor. Ahora, la oración en sí, amado, nosotros muchas veces la vemos como un camino a. Pero yo creo que la oración en la vida del creyente debería ser el clímax. Debería ser lo superior. Eso debería ser la oración. Nosotros usamos la oración con algún fin. Pero si nosotros vemos acá, la vida de Daniel estaba determinada por sus horarios de oración. ¿Qué otra cosa? En la oración somos capacitados. Hubo un momento en el cual Daniel se pone o se coloca a interceder por el pueblo.
y empieza a levantar súplicas y ruegos. Incluso en ese momento, él echa mano a la consagración del templo, cuando Salomón consagra el templo y usa palabras de ahí. Por eso es tan importante, amado, es tan importante estas dos columnas, la oración y la palabra, porque Daniel no oraba suelta, sino que tomó palabras cuando Salomón declara el templo y lo lleva a esta oración. Y voy a leer solamente 2 versículos de acá, que está en Daniel capítulo 9, 21 y 22. Dice así: aún estaba hablando en oración. Mira qué hermoso, aquí nos está diciendo al tiro qué es una oración. La oración es hablar. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino hacia mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué está diciendo Daniel? En el fondo está hablando, en el segundo horario de oración de mi día, vino Gabriel a traerme una respuesta. Y dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Por eso decimos, a través de la oración, tú también eres capacitado. Cuando tú oras, la presencia del Señor que mora en ti, pero en la oración muchas veces se manifiesta de otra forma. En este caso, ¿qué vino a hacer? A capacitar a Daniel. Le dice, porque, y más abajo en el 23, esto me encanta, le dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. O sea, desde el momento, amado, que tú te pones a orar, algo se suelta en los cielos. Y es más, dice, fue dada la orden. Cuando nos ponemos a orar, algo se mueve. Tú permites que el ejército de Dios se mueva en tu favor, así como lo hizo Daniel. Al principio de tu ruego fue dada la orden, dice, y yo he venido para enseñártela. Y mira qué hermoso, dice, porque tú eres muy amado. Amado, qué hermosa esta palabra. ¿Sabes cómo tú puedes ser amado delante del Señor? Cuando tú estás en comunión con Él. Mira lo que le dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La oración intensa o la oración incesante permite, amado, tener una buena comunicación o relación con el Señor. Por eso es tan importante también la oración. Y no solo la oración, sino que acá nosotros veíamos que Daniel echó mano a las palabras cuando el templo fue consagrado. Número 3, la oración te sostiene en el momento más difícil de tu vida. Y para eso voy a dar lectura al Salmo 55, versículos 16 y 17. Y dice así, está hablando el rey David: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Mira lo que dice David: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Por qué dice tarde? Porque para los judíos, el día cuando comienza, el día cuando se pone el sol. Ese es el día nuevo para ellos. Entonces, tarde y mañana, o sea, 3 veces al día oraba, en este caso, David. Ahora, ¿por qué estaba orando David? Y esto es tremendo. Esta oración o este salmo lo escribe David cuando su hijo lo traiciona, Absalón. Y no solo su hijo, sino que Ahitofel, que era su secretario de Estado, un amigo de él, se va con Absalón. ¿Y cuál era el problema de esto? Que este amigo sabía todas las debilidades de David. Entonces David no solamente se encuentra traicionado por Absalón, sino también por este amigo Ahitofel. Ahitofel se va, ¿y qué hace Ahitofel? Empieza a declarar a su hijo las debilidades de David. Entonces, ¿qué hace David con esta traición? Qué terrible, amado, que tu propio hijo te traicione, o que el mejor amigo también te traicione. Dice David ahí que ¿cuál es la actitud que él tiene?
tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esto es importante. Cuando tú oras, no estás perdiendo el tiempo. Cuando tú oras, tienes que tener la seguridad que Él te oye. David dice, he sido traicionado por mi hijo y por mi mejor amigo. No me queda más que esto. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. ¿Por qué? Porque estoy seguro que tú me oyes. La única forma que David encontraba para sanar su corazón de la traición era la oración constante. No hay otra forma. Para David, el momento más importante de su vida era estar en la presencia de Dios. Recuerda lo que dice el Salmo 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en tu presencia que andar por ahí afuera dando vueltas. Porque en ti, amado, encuentro, en usted, en la oración, encuentro mi seguridad, mi confianza. Número 4. Y aquí esto lo vamos a llevar a nuestro tiempo. La base de la iglesia primitiva estaba fundada en estas dos columnas, la oración y la palabra de Dios. Para eso nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dice así: buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dicen acá los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por tanto, el cimiento, la base, la columna del creyente está determinada por su tiempo de oración y por su búsqueda en la palabra. Eso no lo podemos desechar. Son las herramientas que Dios nos ha dado para caminar acá. Ahora, ¿qué otra cosa importante? Acá Jesucristo también resalta este tiempo. Y para esto el número 5 le he llamado la mejor elección del creyente. La oración y la meditación de la palabra no solo permite que te acerques a Dios, sino que también declara o revela lo que hay en nuestros corazones. Y para eso vamos a ver el siguiente caso. Estas dos damas servían al maestro. Nos vamos a ir Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María a los pies de Jesús. ¿Habrá un mejor lugar donde el creyente pueda estar? Pero su hermana interpela a Jesús. Imagínate, ambas eran creyentes, ambas creían en el maestro. Pero su hermana, ¿qué hace? Le está llamando la atención a Jesús. Por eso es importante esto te revela el corazón. Señor, le dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayuden. El afán y la ansiedad muchas veces no te permiten dimensionar a Dios. Y tomamos a Dios tan cercano que incluso se le llega a perder el respeto. Eso pasa acá. Marta le llama la atención a Jesús. Probablemente Marta estaba preparando la cena para el maestro.
Porque Jesús le dice, con muchos quehaceres, le dice, estás haciendo muchas cosas. Pero si Marta conocía al maestro, también sabía que si hubiese sido necesario, Jesús hubiese provisto la cena, así como lo hizo con la multiplicación de los panes y los peces. Por eso es tan importante, amado, cuando una oveja se revela al pastor, éste le quebraba la patita para que no volviera a arrancarse. Cuando nosotros leemos ese pasaje en la Escritura que habla de la perni quebrada, ¿sabes lo que hacían los pastores? Cuando una ovejita se arrancaba ahí del grupito, iban y le rompían la pierna y la cargaba sobre sus hombros para que no volviera a hacerlo. Aquí Jesús, ¿qué le dice a Marta? La está en el fondo, por decirlo de alguna forma, le dice, no quiere retarla. Por eso le dice, Marta, Marta. Le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es tremendo, realmente es maravilloso lo que el maestro le dice acá. Le dice, una sola cosa te es necesaria. ¿Y qué estaba haciendo María? Contemplando y escuchando. Contemplar y escuchar son requisitos cuando tú oras. Cuando vamos delante de la presencia del Señor, no solamente tienes que hablar. Dice la Escritura, calla delante de su presencia. Tenemos que callar muchas veces. También podemos hablar. Contemplar al Señor a través de la oración nos ayuda a que nuestro corazón pueda ser revelado. Y le dice, qué hermoso, le dice, esto tiene que ver entonces muchas veces con lo que elegimos. Esta es la libre elección del hombre. ¿Qué eligió una? Estar a los pies y la otra seguir haciendo sus quehaceres y probablemente de lejos. Probablemente haciendo ahí, lavando, qué sé yo, haciendo muchas cosas. Escuchaba de lejos, pero ¿sabes lo que te dice Jesús? Yo quiero que me prestes toda tu atención. Yo quiero que te concentres en mí. Cuando te llamo, cuando busco de ti. Marta pensaba que su labor de preparar la cena para la venida del Maestro era lo más importante. Pero la vida del creyente, amado, debe estar basada en permanecer en la presencia de Dios y en la lectura de la palabra. Por eso es tan importante, a lo mejor, lo que hacen los judíos, o lo que hacían, o no sé si todavía lo seguirán haciendo, esas 3 oraciones al día. Yo no te digo que tengas 3 oraciones al día, porque Jesucristo ya entró una sola vez y para siempre y hizo el sacrificio perfecto. Entonces el sacerdote ahora no tiene que ir 3 veces a hacer sacrificio. Él ya lo hizo. Y te deja la libertad de que tú puedas ir y buscarle en oración. Más fácil que antes. La oración antes estaba determinada por horarios. Ahora la oración está determinada, ¿sabes por qué? Por tu voluntad. Tú decides en qué momento orar. Puedes decir, no, es que me levanto muy temprano a trabajar. Levántate media hora antes. Levántate antes. Roba unos poquitos tiempos ahí del día para estar delante de la presencia del Señor. Ahora, qué importante lo que dice acá. Cuando el Señor Jesucristo le está diciendo, no es que lo otro no sea bueno, sino que esto es lo mejor. Tú puedes considerar, es que lo que estoy haciendo no es malo. Yo estudio, yo trabajo, yo hago esto. Jesús no te está diciendo que eso es malo. Jesús te está diciendo que buscarlo a Él es lo mejor. Que tener tiempos para Él es lo mejor. No te está diciendo que no hagas lo otro. No te está diciendo que dejes de estudiar, que dejes de trabajar, que dejes de cumplir con tu responsabilidad y compromiso. No, hay que hacerlo. Pero dice que el orar es lo mejor. El momento de nuestro encuentro con el Señor Jesús y la meditación de la palabra debe ser el momento más importante de nuestra vida. Nosotros tenemos un concepto, amado. Nosotros usamos la oración como un medio para conseguir cosas. Pero la oración debería ser el momento más importante del creyente.
independiente que salgan o resulten o no resulten las cosas que tú estás pidiendo. Yo ponía este ejemplo en mi mente. ¿Qué pasaría si se te comunica que el día siguiente tienes una reunión con una autoridad importante? Llámese alcalde, llámese presidente. ¿Podrías conciliar el sueño el día anterior? ¿O estarías repasando lo que vas a hablar con él? A lo mejor ni dormirías. Y probablemente al día siguiente te levantarías muy temprano y comenzaría a preparar muy temprano y hasta disertarías a lo mejor lo que vas a conversar. ¿Por qué cuando vamos al Señor no es lo mismo? ¿Por qué lo tomamos como algo que hay que hacer, pero no lo más importante? ¿Sabes que esa conversación con esa autoridad puede determinar algo en tu vida? El momento que tú tienes con el Señor debe ser el más importante de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque determina tu relación con Dios. Eso es lo más importante. Nosotros, como les digo, a veces usamos la oración para un medio. Pero no, amado, la oración debería ser el clímax, tanto como la palabra del creyente. Más que celebrar las oraciones contestadas, deberíamos celebrar que todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Nos gozamos, gloria a Dios y aleluya, por lo que el Señor sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Pero el momento de más regocijo y de alegría debería decir: el velo se rasgó y hoy tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Ya nuestra oración no está determinada por horarios ni por sacrificios, porque ya se hizo. Ahora nuestra oración depende de mi voluntad de buscar al Señor para orar. Así que, resumiendo, número 1, Daniel prioriza su relación con Dios aún en riesgo de su propia vida. Continuó orando a pesar de que había sido prohibido. ¿Nosotros continuaríamos orando si nos prohíben orar? ¿Lo haríamos aún a riesgo de nuestra vida? Si a veces pequeñas cosas te desvían de buscar la presencia del Señor. A lo mejor puedes pasar el día completo y no oras durante todo el día. Te motivo a hacer este experimento, por decirlo. Que tomes un día determinado y trata de hacerlo. Lee la palabra, 5 minutos, 10 minutos y llora. Y cuando te acuestes por la noche, lo único que va a venir a tu mente va a ser la lectura de la mañana y la oración que tuviste. Y el día se fue. Número 2. En la oración somos capacitados. Cuando Daniel estaba orando, dice la palabra ahí, que salió de la presencia del Señor, dice, ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Y dice que al principio de sus ruegos fue dada la orden. ¡Wow! Amado, dice la Escritura de acuerdo a esto, precisamente acá en Daniel, que hay ángeles ahí, que están esperando que tú ores. Eso le dice a Daniel. Cuando tú dices ahí, al principio, cuando te pusiste a rogar, la orden ya fue dada, o sea, lo envió. Eso dice la palabra. Hay ángeles, amado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que intercede, que interviene por nosotros. El Espíritu Santo está a nuestro favor. Actúa. Entonces, cada vez que tú oras, algo se mueve en los cielos, algo pasa. La oración, amado, tiene un propósito eterno. Número 3. La oración te sostiene en el momento más difícil de tu vida. Y vimos este caso. La traición de Absalón y de Ahitofel contra David. ¿Y qué hacía David? Oraba tarde, mañana y a mediodía. Dice, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él oirá. Cada vez que estés pasando un momento muy difícil, imagínate, acá hay una traición, un caso extremo.
¿Qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. O sea, David 3 veces al día. Pero ¿qué más? Tenía la seguridad que estaba siendo escuchado. Todas las oraciones que nosotros hacemos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tienes que tener la confianza y la seguridad de que tú estás siendo escuchado. Ninguna oración se pierde. Ninguna oración. No. Dios está atento a nuestras oraciones. Su oído está atento al clamor de sus hijos. Número 4. La base de la iglesia primitiva estaba fundada en estas 2 columnas: oración y la palabra de Dios. Los apóstoles deciden dedicarse a la oración, y mira lo otro que dice, y al ministerio de la palabra. Qué importante, amado. ¿Cómo podemos sostener? Si ellos sostener la vida de la iglesia se dieron cuenta que la única forma era orando y escudriñando la Escritura. ¿Cómo puedes sostener tu vida como creyente? Orando y escudriñando la Escritura. No hay otra forma. Y número 5, la mejor elección del creyente. La oración y la meditación de la palabra no solo te permite acercarte a Dios, sino que también revela lo que hay en tu corazón. Por eso dijimos, Marta le está llamando la atención a Jesús. Y Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es tremendo. Cuando el maestro dice, ella ha escogido ¿qué cosa? La buena parte, ¿cierto? La cual, escucha, la cual no le será quitada. Tú puedes perder cualquier cosa, amado. Puedes perder un trabajo. Puedes perder tu salud. Puedes perderlo. Pero ¿qué dice acá? Que tú no pierdes estar en la presencia del Maestro. Todo lo demás puede ser quitado. Pregúntale a Job. Todo. Pero lo único que permanece y que es tuyo, es estar en la presencia del Señor. Qué hermoso lo que dice acá. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando tú oras, eso es sellado, te pertenece. Es tuyo. Y por más que venga el enemigo y quiera llenar tu mente de pensamiento y decirte, no fuiste escuchado, no te va a resultar, no, dice, no te será quitado. Es tuyo, te pertenece. Nadie te lo puede robar. Así que en esta mañana te insto a enfatizar tu vida en estas 2 columnas: la oración y la palabra. Y en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, amado, tenemos aún más oportunidad de orar y de meditar en su palabra. Y Dios está preparando. Dios nos está preparando para lo que viene. Pero la única forma de salir aprobados de esta situación es orando y escudriñando la Escritura. Que en esta mañana, en el nombre de Jesús, todo ese espíritu de afán que había en Marta pueda ser quitado de nuestras vidas y podamos recibir el espíritu que estaba en María, que buscaba la contemplación de la palabra y estar a los pies del Maestro. Todo nace ahí, todo está ahí. Cuando tú meditas y cuando tú oras, ese es el comienzo de nuestra vida. Y eso es lo que nos permite permanecer unidos a Dios. Que el Señor te bendiga y tengas una muy bendecida semana. Ya, mis queridos niños y niñas, le damos gracias al Señor por esta palabra. Y si estás por primera vez mirando este canal, te invito a orar. Señor, te doy las gracias por otro día de vida. Te pido que puedas perdonar todos mis errores, todas mis faltas, y que este día la sangre del Señor Jesús me limpie, me santifique. En el nombre de Jesús,
Amén. Esta sencilla oración te hace ser parte de una tremenda familia comprados a precio de sangre. Y antes de irme te quiero invitar a poder disfrutar de 4 gratitudes que tenemos del Señor. La primera viene del norte, de Atacama, de una pequeña de 12 años que tenía mucho dolor en todo su cuerpecito, estaba siendo muy atormentada. Y gracias, Señor, porque estuvimos orando, rogamos al Señor y le hicieron todo su chequeo, todos sus exámenes y no salió absolutamente nada. Y esa pequeñita hoy está muy bien. Y tenemos 3 casos, 3 gratitudes también de COVID-19. Una mamita de 60 años de Santiago, mira, estaba en este grupo de riesgo, hipertensa, dolores de huesito, tos, con inhalador. Y más encima, con este COVID, pero para la gloria del Señor, se recuperó y está en su casita disfrutando con su familia. También nos llegó otra petición de una familia de 3 personas de Santiago. Una de ellas muy grave. Y esta semana nos llegaba un video de que ellos ya están de vuelta a su hogar y ella, la dama, ya salió de esta gravedad. Y el último, de un varón, es de un conductor de la región de Atacama. Un querido hijo, un querido hermano, un querido esposo. Yo sé que él está en este momento viendo y damos gracias porque ya las dio, le damos gracias al Señor porque él participa trabajando siendo conductor de camiones y muchos compañeros de él cayeron contagiados, inclusive hasta con el que compartía el mismo camión. Le tomaron los exámenes en Copiapó, lo mandaron a casa con esta cuarentena y para la gloria del Señor, cuando salieron estos exámenes, salieron negativos. Yo quiero animarte, a alegrarte, a disfrutar. Pero si estás viviendo un momento difícil, un momento complicado, te invito a que ruegues a Dios, a que ores. Hay un poder sobrenatural a través de la oración. Es cuando tú le abres tu corazón al Señor y dices, yo solo no puedo, te necesito. Así que dile al Señor en esta mañana que le necesitas. Que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda esta semana y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.